podido mantener un breve encuentro con el rey Felipe. Ha sido un encuentro del que no ha trascendido ningún detalle. José Antonio Cas, de 60 años, abogado, dice que va a convocar un nuevo gobierno, un gobierno comprometido sobre todo para devolver, un gobierno de emergencia y comprometido sobre todo para devolver la justicia, la seguridad y el orden, aunque hemos venido contando en anteriores conexiones, las encuestas, los datos dicen que este país sigue siendo uno de los países iberoamericanos más seguros. Gracias, Ana. Y para hablar de lo que supone esta investidura de Cast en Chile, ya nos atiende Rafael Grasa, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a ustedes? Pues bien, siguiendo como vosotros la asunción del nuevo presidente. Muchas gracias por su atención. ¿Qué implicaciones políticas y simbólicas tiene que José Antonio Cas sea el primer presidente democrático de Chile que ha defendido públicamente la dictadura de Augusto Pinochet? Se puede ver desde dos lados. Por un momento es también una cierta normalización de que hay alternancias desde los años 90 entre izquierda y derecha. Recordemos, en 1990 llega el primer presidente fuera de la dictadura de Pinochet, con procesos de concertación entre democracia cristiana y socialistas. Hasta el 2000 con Lagos no hay el primer presidente socialista. Luego tenemos alternancia entre Bachelet de la izquierda y Piñero. Finalmente Boric, que es una izquierda diferente a la que tendremos ocasión de referirnos después, y ahora Kast. Efectivamente, supone la reivindicación, él siempre ha reivindicado, y en su gobierno hay al menos 2 ministros que lo fueron también o fueron cargos en la etapa de Pinochet, y también muestra que el país está polarizado. Recordemos, todo esto sucede, por un lado, con un resultado electoral enormemente bueno, los peores resultados de la izquierda para la candidata del Partido Comunista, para Jara, un 58% en segunda vuelta para Kast, un resultado óptimo, y después de haber fracasado 2 proyectos de constitución para cambiar la antigua de la etapa de Pinochet, aunque ya ha habido algunos cambios puntuales, pero globalmente una fue tumbada en referéndum por ser demasiado de izquierdas, la segunda por ser demasiado de derechas. Por tanto, simbólicamente es importante, pero nos recuerda que es un país todavía dividido y que un factor de división es Pinochet y la memoria de Pinochet y de la dictadura. Habla usted de alternancia, pero ¿se mantiene o se altera el equilibrio político en Chile tras el gobierno de Boric y el ciclo reciente de gobiernos de izquierda? El equilibrio político obviamente a corto plazo cambia. Pasamos de un gobierno de izquierda y claramente de izquierda, de un presidente Boric que venía de los movimientos de revuelta social de finales del 19, que fueron importantes en todo el mundo, pero también en América Latina, y que la pandemia de COVID cerró por imposibilidad de seguir manifestándose, y ahora viene un gobierno de ultraderecha. Pero ya les digo que hemos de tener en cuenta que desde el 90 hasta el presente ha habido gobiernos de concertación izquierda-derechas, de izquierdas, de derechas. En este sentido, lo que puede cambiar o no, lo veremos, es la capacidad de polarización. Hay algo que vale la pena tener en cuenta. Kast es claramente de extrema derecha, aunque viene de la derecha, pero no tiene nada que ver con Bukele, con Milei en cuanto a la puesta en escena, ni siquiera con Meloni. Es una persona sobria y que no es dada a actuaciones teatrales, aunque en su viaje, antes de asumir, pasó por Argentina y Milei se quiso fotografiar con él con la motosierra. No vamos a ver a Kast con una motosierra o algo parecido. Es otro tipo de persona. Eso no si es bueno o malo, pero vamos a ver qué es lo que hace. Y sobre todo tengamos en cuenta una cosa: su programa intencionalmente habló de temas internos, no dijo nada de política exterior. Eso es una incógnita que vamos a ver en lo que sucede hoy en día, porque cuando él gana las elecciones, la política exterior no es todavía especialmente importante, pero en este momento tenemos una estrategia de seguridad y una política exterior diferente de Estados Unidos, una cronificación del conflicto de Ucrania, problemas en Gaza. Boric había sido muy crítico con Israel, como lo era también con Venezuela, la Venezuela de Maduro, y ahora tenemos además un conflicto en Irán y en todo Oriente Medio. Por tanto, habrá que ver qué dice, porque hasta el momento Kast no se ha pronunciado.
No hemos visto a Kast con una motosierra, pero sí que ha hablado de batalla cultural. ¿Cómo puede desarrollarse esta llamada batalla cultural anunciada por Kast en temas como el aborto, la inmigración o las políticas sociales? Eso es importante porque él salió de los partidos tradicionales de derecha porque creer que no le importaba y que estaban vendiendo los valores tradicionales, y su lema es Dios, patria, familia. Por tanto, con esa idea desde Dios, patria y familia, pertenece a un movimiento católico muy fundamentalista, marianista además, con mucha importancia para la Virgen, y por tanto los temas de aborto efectivamente van a ser tan importantes como los temas de migración y seguridad. Ahí va a haber un factor clave, recordemos. Ahorra hasta 750 euros entregando tu antiguo dispositivo, solo en Samsung.com. Por razones meramente de influencia externa, no por ningún tipo de méritos, y también en el tema de salud. Por tanto, esa batalla cultural es clave, pero familia y aborto van a estar muy, muy presentes. La batalla cultural, tenemos en cuenta también la inclusión en el gabinete de Kast de figuras que fueron abogados de Augusto Pinochet, especialmente en carteras como Justicia y Derechos Humanos y Defensa. ¿Qué mensaje se envía con esta inclusión? El mensaje que está yendo diciendo: la dictadura no está muerta, forma parte de la historia de Chile, debemos tenerla en cuenta. Hay gente que sigue defendiendo a Pinochet, yo mismo. Esto es por un lado. Por otro, ¿qué ha hecho? De los 24 miembros del gabinete, solo una tercera parte, en el momento en que los nombra, 8 aproximadamente, pertenecen a partidos políticos. Los otros 2/3 son independientes, obviamente algunos situados más en el espectro ideológico de la derecha, por supuesto, o de la extrema derecha, que no el del centro o de la izquierda, pero está dando con esa imagen de que intenta de momento gobernar para todo. Pero como usted bien ha dicho, las carteras de justicia y defensa son importantes y están en manos de personas que no renuncien a Pinochet. Pero eso hay que recordarlo. Kast nunca lo engañó, siempre lo dijo en campaña, así como no dijo nada de temas de política internacional, y pese a todo tuvo el 58% de los votos. Por tanto, yo en eso no creo que vaya a haber muchos cambios, no parece fácil de manejar, pero insisto, habrá que esperar porque no es una persona a la que le guste exageradamente el ruido, aunque se va a encontrar con contestación en las calles. Hoy mismo, en la toma de posesión en Valparaíso, podíamos ver cómo cuando Boric estuvo ahí para darle el relevo, al salir había gente que aplaudía a Boric y que abucheaba al presidente ya no electo, si en aquel momento asumiendo el cargo de Kast, que estaba en el interior del Parlamento. Rafael Grasa, profesor emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por atendernos aquí en el canal 24 Horas. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Y seguimos con la última hora. Novedades sobre la desaparición hace casi una década de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. La Guardia Civil ha encontrado restos óseos en la vivienda que están registrando en Hornachos mismo. Fran Calvo, cuéntanos. Sí, esos huesos estaban enterrados en la vivienda de los 2 hermanos investigados, en la que hoy se han producido los registros por parte de la Guardia Civil. Son restos óseos que por el momento están sin identificar. Este hallazgo llega tras más de 10 horas de registro exhaustivo en la vivienda. Los 2 hermanos investigados se encuentran todavía en el interior de la casa en compañía de sus abogados y, según ha podido saber RTVE, estarían ya detenidos. Y esta es la última hora en la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas. Como decimos, la Guardia Civil ha hallado restos óseos en el interior de la vivienda de los 2 hermanos investigados y, como ha podido saber RTVE, estos 2 hermanos habrían pasado a estar detenidos. Ampliarnos esa última hora. Y de Badajoz nos vamos en directo a Burgos para hablar de esas 3 mujeres que han muerto en un incendio en Miranda de Ebro. Es un nuevo caso de violencia de género porque el presunto autor del incendio es Claudia Poyato
la expareja de una de las víctimas. Sí, efectivamente, el presunto autor de este incendio, un hombre de 60 años, era la expareja de una de las fallecidas, una mujer de 58 años. En este incendio también ha fallecido la madre de esta mujer y una vecina. Ahora mismo nos encontramos en una vivienda que acaba de ser registrada. Era uno de los lugares en los que residía el presunto autor de los hechos, ese hombre de 60 años que tras este registro que ha durado unas 2 horas está detenido y ha sido desplazado a dependencias policiales aquí en Miranda de Ebro. A unos 150 metros de esta vivienda se produjo ese incendio en el que perdieron la vida estas 3 mujeres. Según Interior, este hombre, como decimos, era la pareja de una de ellas. De momento no ha confesado los hechos. También hemos podido saber, según fuentes judiciales, que este hombre cuenta con antecedentes penales por el secuestro de una menor en 2017 y también por el secuestro de una mujer en el año 2021, hecho por el que ha cumplido condena hasta hace poco más de un mes. Ahora mismo este hombre está a la espera de pasar a disposición judicial. Muchas gracias, Claudia. El mes sagrado para los musulmanes está a punto de terminar. Es la recta final del Ramadán y su final lo determina el calendario lunar. Cafés y restaurantes cerrados durante el día es una de las imágenes típicas del Ramadán. Desde el amanecer hasta la puesta de sol, los musulmanes no pueden comer, beber, tampoco mantener relaciones sexuales o fumar. El Islam en Marruecos se distingue por ser la rama sunita malikí moderada, pero una de las más estrictas en el cumplimiento del ayuno, uno de los pilares del Islam. Es difícil encontrar restaurantes abiertos de día en Marruecos durante el Ramadán, aunque cada vez hay más dirigidos, eso sí, a los turistas. No pueden dar de comer a los musulmanes porque el Código Penal marroquí, en el artículo 222, contempla penas de 1 a 6 meses de cárcel por comer en público en el mes sagrado. Justo antes de la puesta de sol, el mercado de la Medina de Rabat se convierte en un hervidero. Últimas compras para romper el ayuno, sentarse a la mesa en familia. Mucho. No comimos mucho de comido. Les gens font de l'intermittent. Ella nos dice que el Ramadán es muy parecido al ayuno intermitente que hacen algunos en Occidente. Es un descanso para el estómago, dice. La clave es después no comer mucho. En Ramadán, nos comenta él, hay muchos platos tradicionales marroquíes. La jarira, la shebaquía, los dátiles. El mes sagrado inicia su cuenta atrás. Su final, igual que su inicio, viene marcado por el calendario lunar. Hay que avistar la primera luna creciente del nuevo mes islámico para que termine el Ramadán. Hemos estado en Aula, la mayor feria educativa. Allí los y las estudiantes buscan orientación para sus estudios y cada vez más apuestan por la formación profesional. Bueno, pues nos habéis pillado con las manos en la masa, Alberto, o bueno, más bien con las manos en la manga pastelera, porque a quién no le apetece una magdalena, ¿no? Un cupcake, a cualquier hora del día para merendar. A cualquier hora del día, para merendar, para desayunar. Estamos muy emocionados de estar por primera vez en la Feria Aula, poniendo en marcha la escuela de hostelería más moderna de la ciudad de Madrid. Precisamente te voy a presentar, Alberto, eres el director de la Escuela de Hostelería y precisamente lo que estamos viendo es el contacto directo con la profesión, ¿no? Los estudiantes con una pastelera aprendiendo el oficio. Eso es. Para nosotros es muy importante, apostamos por una formación que esté ligada siempre con la práctica, sobre todo en un sector como es la hostelería, ¿no? De hecho, nuestro restaurante que tenemos en la Escuela de Hostelería propicia casi que todos nuestros jóvenes, todos nuestros estudiantes puedan poner en práctica desde el primer día todas las habilidades que van aprendiendo con docentes especializados en la materia. La formación profesional que vive uno de sus mejores momentos, ¿no? Se consolida en España. Eso es, a nivel de... es una apuesta que hay en toda España por la formación profesional y también por parte de Nova TP23, que es el centro de formación profesional de Fundación Juan 23, y por eso hemos construido esta escuela de hostelería, ¿no? Para acercar también a los jóvenes hacia un sector tan bonito y que tanta demanda de empleo tiene actualmente. Pues les dejamos a ellos seguir trabajando con esos cupcakes que tienen una pinta buenísima, luego igual venimos a por uno y nosotros les seguimos hablando precisamente de esa oferta formativa, de la formación profesional, nos lo decía Alberto, que se consolida en España. Más de 1 millón de estudiantes eligen esa opción, el 70% tienen trabajo y aquí lo que estamos viendo es el contacto directo con ese oficio, con
con esa profesión, ponerse la piel de un pastelero o, por ejemplo, vamos a avanzar un poco más, ponerse la piel de la construcción. Pueden saber lo que es subirse a un andamio con toda la equipación, con toda la protección, o también ahora mismo están aquí lijando paredes, sabiendo lo que les espera si escogen esta profesión. La Agencia Internacional de la Energía saca al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, una cifra histórica. 180 millones se liberaron durante la invasión de Ucrania. Es su respuesta a la volatilidad de los mercados disparados desde el inicio de la guerra en Ucrania. Puede que corte todo el comercio con España. Es lo que ha dicho esta tarde Donald Trump, que vuelve a amenazar a nuestro país. Asegura que España no está cooperando en la guerra contra Irán e insiste en que lo está haciendo, dice, realmente mal. Más de 2.000 muertos deja ya la guerra en Oriente Medio. Solo en el Líbano han fallecido más de 600 personas, la mayoría civiles, y los desplazados superan los 800.000. Israel insiste en que no se detendrá hasta desarmar a Hezbollah. En Irán también continúan los bombardeos. Su régimen contesta lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región. La mayoría interceptados con éxito. Our unwavering commitment to the pursuit of peace. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz y el derecho internacional son las palabras con las que Ursula von der Leyen ha matizado en su último discurso cuando aseguró que Europa no debe seguir siendo guardiana del antiguo orden mundial. Noticia de esta tarde, la Guardia Civil encuentra restos óseos en la vivienda que estaban registrando de los dos investigados por la desaparición hace casi una década de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. Según ha podido saber Radio Televisión Española, los investigados, dos hermanos, vecinos de la localidad, estarían detenidos. Y este es el momento en el que la policía traslada a comisaría al detenido por causar incendio en el que han muerto 3 mujeres en Miranda de Ebro, en Burgos. Los hechos se investigan como un caso de violencia machista. El detenido es la expareja de una de las mujeres muertas. $12 días fue lo que duró la guerra que Estados Unidos e Israel lanzó contra la infraestructura nuclear iraní en junio del año pasado. Son los mismos días que han pasado desde que empezó la guerra que ahora se libra en Oriente Medio y que deja más de 2.000 muertos en 10 países diferentes. Escombros, humo y ruina. Esa es la imagen que deja la guerra en las aldeas del sur y el este del Líbano, donde los combates entre el ejército israelí y la milicia chií Hezbollah se recrudecen. A pesar de que 2 de sus soldados ya han muerto aquí, Tel Aviv confirma que reforzará con más tropas este frente y que seguirá bombardeando la capital Beirut, hacia donde huyen cientos de miles de refugiados y donde su seguridad tampoco está garantizada. Así ha quedado este céntrico bloque residencial que Israel ha atacado durante la madrugada de este miércoles. No ha habido víctimas, pero más de 600 personas han muerto en todo el Líbano desde el comienzo de esta guerra. El embajador israelí ante la ONU lanza esta advertencia: si el Líbano no desarma a Hezbollah, lo harán ellos. Mientras, Estados Unidos e Israel bombardean varios puntos de Irán, donde el alto número de bajas civiles, más de 1.300, no ha impedido que se celebren funerales multitudinarios por los militares fallecidos. Estaní afirma que todos defenderán hasta su última gota de sangre a su patria, a sus principios y a su nuevo líder. Precisamente sobre Mustafa Jamenei, la República Islámica confirma que fue herido en la primera oleada de ataques al régimen de los ayatolás, pero que sigue con vida. A su vez, Irán sigue lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región, la mayoría interceptados con éxito. Estados Unidos es el responsable del ataque a una escuela de primaria iraní en el primer día de guerra. Es la conclusión preliminar de la comisión militar que lo investiga, la que ha tenido acceso el New York Times. La causa, una base de objetivos obsoleta que no recogía que la escuela
no formaba parte de una base militar cercana. Trump llegó a culpabilizar a Irán. El misil Tomahawk, que solo utiliza Estados Unidos en este conflicto, mató a 175 personas, la inmensa mayoría niñas. Irán no tiene la capacidad militar de Estados Unidos, pero cuenta con un arma muy poderosa, la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, por el que pasa una quinta parte del crudo mundial. En las últimas horas, 3 cargueros han sido atacados en este paso o cerca de él. Trump dice además haber destruido casi todos los barcos iraníes encargados de colocar minas. Después de 11 días de guerra, el estrecho de Hormuz se ha convertido aún más en epicentro de las hostilidades. 3 cargueros internacionales han sido atacados, entre ellos este con bandera tailandesa frente a las costas de Omán. De momento nadie parece ceder. El régimen iraní ha advertido de que no dejará pasar un solo litro de petróleo por el estrecho que tenga como destino Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier barco que pertenezca a estos dos países serán considerados objetivos legítimos. El posible minado del estrecho preocupa a Estados Unidos, que afirma haber hundido 16 barcos iraníes que iban a colocar minas. Trump niega que Irán lo haya logrado. Destruimos casi todos sus barcos minadores, ha dicho el presidente, que destaca que la capacidad militar de Irán se ha reducido a 0, algo que su homólogo francés niega. En una reunión por videoconferencia con los líderes del G7, Macron ha añadido que tampoco tiene constancia de que Hormuz haya sido minado por Teherán. Uno de los sectores especialmente castigados por la subida de precios de los combustibles es el transporte. Hay empresas que ya se ven abocadas a subir los portes tras 12 días de guerra y piden al gobierno compensaciones como las que hubo al estallar la de Ucrania. Este gesto imprescindible en la ruta diaria de cada camión está siendo un trago amargo para los transportistas desde que empezaron a estallar las bombas en Oriente Medio. La ruina es nuestra, porque de 1,40 que estaba hace unos días, ahora a 2,04 que le eché ayer en la provincia de Valladolid, pues es un casi un 30% de subida. Pues como que cada depósito cuesta casi 200 o 300 euros a mayores. Vehículos como estos consumen mucho combustible, unos 50 litros a los 100 kilómetros, y en rutas largas las cuentas no salen. Hasta ahora no se han repercutido las subidas en las facturas a los clientes, pero muchos no tardarán en hacerlo porque hay empresas que se juegan la supervivencia. He aguantado un poco a ver la evolución que va tomando todo esto, pero llega uno a la conclusión, o tú mueres. Esto es, puedes aguantar un mes, 2, 3, pero al final tus ganancias del año se pueden ir en un mes o 2 meses perfectamente. Ante esta situación impredecible, la Asociación de Transportes de Mercancías de Albacete pide al gobierno que intervenga con bonificaciones en los impuestos de hidrocarburos o fórmulas que compensen este incremento de costes. Y te devuelven 0,22 por litro o 0,20, eso es una ayuda, no te va a sacar del pozo, pero por lo menos respiras. Saben que la contención de precios no será inmediata y buscan las estaciones más económicas, aunque hay otros riesgos. Procuramos parar en áreas donde más bien estén un poco vigiladas para que no te roben el gasoil por la noche. Tiempos de incertidumbre que se suman a las que ya supone la vida en la carretera. Trump ha vuelto a cargar contra España, le acusa de no estar cooperando en la guerra contra Irán y asegura que España lo está haciendo realmente mal. Trump además reitera sus amenazas de cortar todo el comercio con nuestro país. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Very bad, not good at all. We may cut off trade with Spain. They've been very bad to NATO. They get protected, they don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years. The people of Spain are fantastic. The leadership, not so good. La guerra de Irán ha entrado hoy en la Eurocámara. Era un debate muy esperado tras las polémicas declaraciones de von der Leyen cuestionando que Europa deba ser el guardián del viejo orden. Hoy la presidenta de la Comisión ha tratado de calmar los ánimos rectificando sus palabras. Vean. Consciente de que sus palabras provocaron un gran desconcierto, la presidenta de la Comisión Europea ha intentado hoy corregirlas. Desde la tribuna del Parlamento ha subrayado el compromiso inquebrantable con la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. And to international law. Y siempre defenderemos, dice, estos principios.
La intervención ha sido tímidamente aplaudida y a pesar de la rectificación se han visto gestos serios. La Comisión trata de pasar página y traslada que las palabras de von der Leyen fueron malinterpretadas. El gobierno español fue uno de los que marcó distancias. El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la Unión Europea no deberían cambiar. Los líderes se reúnen la próxima semana. Italia y Alemania convocaron ayer una videoconferencia con la mayoría de países, entre ellos España, para analizar las consecuencias energéticas. Los precios del gas han aumentado un 50%, los del petróleo un 27%, señala Bruselas. Y 10 días de guerra ya le han costado a los contribuyentes una factura adicional de 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Hay que aliviar a los ciudadanos, apunta von der Leyen. Algunos países como Italia barajan tocar los impuestos, como sugiere Bruselas. Irán se retira del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos junto a México y Canadá. El ministro de Deportes iraní ha sido tajante. No iremos a un mundial organizado por un gobierno corrupto que ha asesinado a su líder, ha dicho. Una decisión que debe presentar ante la FIFA y que generaría un efecto dominó en la competición a 3 meses de su comienzo. Irán ve imposible jugar el Mundial de 2026 debido a la guerra a exactamente 3 meses del comienzo de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El ministro de Deportes iraní dice que no se dan las condiciones para participar. Era un secreto a voces. No para Trump, quien aseguraba que el combinado persa no tendría problemas en jugar en territorio estadounidense. Mismo mensaje de tranquilidad expresaba el presidente de la FIFA en sus redes sociales. Sin embargo, varios aficionados iraníes llevan denunciando desde noviembre que no se les está concediendo el visado para viajar a Estados Unidos. Con esta decisión, Irán se expone a varias multas económicas. El reglamento de la FIFA contempla una de $320.000 por avisar con más de 30 días de antelación. Además, la federación deberá reembolsar todos los fondos recibidos aportados para la preparación de su selección, unos $12 millones por la clasificación y la propia participación en el Mundial. La salida de Irán produciría un efecto dominó en lo deportivo en caso de querer cubrir su plaza en el Grupo G. Las selecciones mejor posicionadas son Irak, que se encuentra en plena repesca, y Emiratos Árabes, que cayó en el playoff asiático. Dos selecciones que también han denunciado sus problemas para preparar la cita mundialista con motivo del conflicto. En nuestro país, los partidos ya han empezado a enviar al gobierno sus propuestas para hacer frente a la crisis. Félix Bolaños ha mantenido una ronda de llamadas con todos los portavoces parlamentarios, salvo Vox, que no le ha cogido el teléfono. La ronda ha sido rápida. En menos de 24 horas, Félix Bolaños ha conversado por teléfono con casi todos los partidos. Excepto con Vox, que ni responde ni se espera que respondan. Les da una semana para que envíen al gobierno propuestas frente a la crisis. Para poder analizarlas y poder estudiarlas y, en su caso, poder incluirlas en ese plan de respuesta que el gobierno ya está trabajando. Todos los grupos coinciden en que el ministro no les ha detallado su plan. La vicepresidenta segunda asegura que están dispuestos a bajar algunos impuestos. No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios. Posición que el PP tacha de comunista. Cree que el Ejecutivo llega tarde. Están tan liados con hacer pegatinas del no a la guerra que se han olvidado de proteger a los españoles. Y entonces, claro, pues cuando uno no está en lo importante pasan estas cosas. Los populares han registrado en las Cortes 2 iniciativas con sus medidas. Incluyen alivios fiscales, actuaciones para abaratar la energía y para facilitar el acceso a la vivienda. Ya que no toman la iniciativa, pues por lo menos que copien al Partido Popular. También Junts apuesta por reducir impuestos. El PNV aporta ideas para sostener a la industria y Podemos exige crear empresas públicas. Hay que topar el precio de los alimentos, hay que tocar el precio de la energía, hay que bajar los alquileres por ley. Vox no piensa participar de algo que considera propaganda. Ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión. Eso se lo dejamos al Partido Popular. Este jueves las vicepresidentas y el ministro de Economía se reunirán con sindicatos y empresarios. Vamos a plantear medidas de apoyo a las rentas de consumidores y por supuesto también de empresas y de industria. Avisan de que las medidas se aplicarán en función de la evolución del conflicto y en consonancia con la Unión Europea. La semana que viene el presidente Sánchez acude a Bruselas a la reunión del Consejo. Elecciones autonómicas en Castilla y León, un parlamento más amplio y un escenario político abierto. RTV ofrece una cobertura informativa especial. Resultados, análisis y lectura política, en un programa conducido por Alejandra Herranz desde Madrid y Pepa Bueno desde Valladolid.
El domingo, Castilla y León decide en RTV. Es 11 de marzo hoy, 11M, y un año más desde 2004 Madrid ha recordado las 193 personas que fueron asesinadas en los ataques terroristas de aquel año. Los homenajes son varios en la sede de la Comunidad de Madrid, en la estación de Atocha, en el Bosque del Recuerdo, también en los puntos donde estallan las bombas y las ciudades de origen de las víctimas. Y un año más, las asociaciones de víctimas han conmemorado la fecha por semana. También el presidente del gobierno ha recordado a las víctimas del 11M y ha pedido combatir el odio para honrar su memoria. Precisamente hoy, Sánchez ha anunciado una nueva medida para frenar los discursos de odio en las redes sociales. Una herramienta con la que, a través del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, se podrá medir la presencia y el impacto de ese contenido en las plataformas. El entorno digital no puede ser un espacio sin reglas y a partir de ahora creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan. La Guardia Civil encuentra restos óseos en la vivienda que estaban registrando por la desaparición hace casi una década de Francisca Cadenas en Hornachos, en Badajoz. La casa pertenece a los investigados en el caso que, según ha podido saber Radio Televisión Española, estarían detenidos. Se trata de dos hermanos vecinos de la misma calle donde residía la mujer en esta localidad de Badajoz. Delegación del Gobierno contra la violencia de género acaba de confirmar como un nuevo caso de violencia machista lo ocurrido esta mañana en Miranda de Ebro, en Burgos. 3 mujeres han muerto en un incendio. Hay un detenido, la expareja de una de ellas. El fuego se originó en el portal, donde había acumulados un gran número de enseres. El fuego hizo que el humo fuese muy intenso, muy oscuro y bueno, pues de ahí todos los afectados por inhalación de humo. Y por eso concluyen que no hay ninguna duda que ha sido provocado. Hay varios vecinos heridos, entre ellos 2 menores de edad. Mis hijos gritándome que no se querían morir. Y 3 mujeres han muerto en el incendio: Antonia, Dolores, que son madre e hija, y Laura. Desde primera hora la policía ha buscado al sospechoso, que es la expareja de una de las víctimas y que se ha entregado a la policía, aunque no ha reconocido los hechos. No estaban en el sistema Biogen, sí que habían estado él con otra pareja y ella con otra pareja también, en los años 2007 y 2008. Hoy el Ministerio ha guardado un minuto de silencio. Nuestro más sentido pésame a los familiares de las mujeres fallecidas. Y el Ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. María Varela y otras 3 mujeres a las que les han diagnosticado cáncer de mama mucho antes de los 50 años han entregado hoy en el Ministerio de Sanidad más de 65.000 firmas para pedir que se adelanten los cribados a los 40 años. Acompañamos a María a la estación de tren. Nunca antes había ido a Madrid. Nerviosa y emocionada, nos cuenta que lo hace por su hijo. Esto me lo regalo. Yo creo que mi filho sepa que quiero lutar. Su lucha comenzó cuando tenía 42 años. Ingresó en el hospital por una lumbalgia y salió con un cáncer de mama irreversible. De esa dor, porque me tocó a mí, decidí convertir, resignificar esta loita en algo positivo. Porque a otras lle ten que pasar o mesmo camino. Eu non o fixen por mí, porque é moi importante, eu son o vehículo. Desde que empezó a recoger firmas hace 4 meses, no paró de recibir mensajes de apoyo y más de 120 mujeres contactaron con ella para contarle su historia. Esto é unha urgencia médica. Esto é que nos estamos morrendo. Porque no 2026 ainda se morren moitas mulleres. Pide que la primera mamografía sea a los 40 porque se está diagnosticando cáncer de mama a mujeres cada vez más jóvenes. Galicia hace los cribados a los 50, otras comunidades a los 45. María subía a este tren con la esperanza de que la escuche el Ministerio de Sanidad. Su cáncer no tiene cura, pero puede ayudar a otras mujeres. Y nosotros también. La petición sigue abierta en change.org para quien quiera firmar. Primer positivo en Barcelona de un jabalí con peste porcina africana. Se elevan, por tanto, a 9 los municipios afectados en Cataluña. A la espera de la actualización de nuevos casos que se hará mañana, la Generalitat ha avanzado que entre ese nuevo grupo de positivos
se ha localizado por primera vez uno en el municipio de Barcelona. Esto obliga a ampliar las restricciones que hasta ahora afectaban a 18 municipios. Se va a cerrar al completo el parque de Collserola, también los accesos desde los barrios de Barcelona. Eso sí, las personas que hayan de ir a trabajar o que sean vecinos de la zona sí que van a poder circular. La Generalitat también ha avanzado que se van a reforzar las capturas. Con Barcelona ya son 9 los municipios afectados por positivos de peste porcina africana. En Cataluña, la ley del taxi continúa su tramitación en el Parlamento. Sus impulsores, el PSC, Junts, Esquerra, los Comuns y la CUP, suman mayoría y están decididos a blindar el sector frente a la desregulación que reclaman plataformas como Uber. Objetivo, acabar con la guerra entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor, los VTC, que captan clientes con aplicaciones de Cabify, Uber y Bolt. La nueva realidad afectará sobre todo al área de Barcelona, donde, de acuerdo con la norma, los VTC volverán a la situación inicial: circulación en vías interurbanas bajo demanda previa con 2 horas de antelación y trayectos de más de 1 hora. Si esta ley, tal como la conocemos ahora, nos abocara a que no pudiéramos prestar servicios urbanos, la oferta de movilidad en Barcelona y en Cataluña sería absolutamente insoportable para los ciudadanos. No habría movilidad, ni en Barcelona ni en Cataluña. Afectaría a la pérdida de 6.000 puestos de trabajo, 6.000 familias que perderían su forma de vivir. En el área de Barcelona hay 10.500 licencias de taxi, las mismas que hace 30 años. Mientras Uber defiende que hace falta el doble, los taxistas reivindican la futura ley. Habrá un control absoluto de la actividad de todos. Tiene un régimen sancionador y unas normas que si las incumples, como por ejemplo lo que están haciendo ahora, que es dar servicios urbanos a vehículos que no pueden hacer servicios urbanos, que es lo que tenemos cada día en las calles, esto estaría penalizado y podría llevar a la revocación de esa autorización y multas muy cuantiosas. La clave del texto reside en elevar al taxi a la categoría de interés económico general. Una ley nacida ya con cierta polémica para acabar con la tensión entre los dos colectivos y facilitar su convivencia. España necesita fontaneros, es una de las profesiones más demandadas y con mayor empleabilidad, pero hay muy pocos jóvenes que se decanten por ella. Hoy, Día Mundial de la Fontanería, hemos estado en un centro de FP para ver cómo se preparan. Las empresas de fontanería tienen su mirada puesta en las instalaciones del IES Batalla de Clavijo de Logroño. La razón es el ciclo formativo de fabricación y montaje, de donde saldrán los profesionales del mañana. Tenemos muchas llamadas demandándonos el perfil de nuestros alumnos para hacer las prácticas en empresas y no podemos responder a esa demanda. Y no pueden, porque tan solo tienen 12 alumnos. Amin, de 18 años, aspira a ser fontanero con toda la ilusión del mundo. Cada día es algo nuevo, algo diferente y eso es lo que me gusta, ¿no? Al final, el estar movido, el que te enseñen, que te sea más fácil. Las casas siguen teniendo sus instalaciones de agua caliente sanitaria, sus redes de evacuación y alguien tiene que montarlas, alguien tiene que instalarlas, alguien tiene que mantenerlas y de momento la IA no nos hace la competencia. La inteligencia artificial no puede hacer práctica en estos baños improvisados donde los alumnos aprenden. Lo que quieres es estudiar y formarte cada vez más para llegar a ser un buen fontanero en un futuro y con los buenos sueldos que hay y lo demandado que está, pues no se puede quejar nadie de lo que haces aquí. El sector de la fontanería cuenta actualmente con un 90% de empleabilidad. Quizás sea fontanería u otra formación la que elija a los miles de estudiantes que se acercan estos días a Aula, la feria educativa que acoge IFEMA en Madrid. Allí encuentran cientos de stands con ofertas educativas, entre ellos el de esta casa, el Instituto de RTV. Y cómo no, una figura clave en este camino son los orientadores educativos. Por estos pasillos recorren muchos alumnos, muchos estudiantes, pero también por aquí pasan muchas dudas. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿O qué salidas profesionales tiene esa opción que voy a escoger? Y en esta feria hay una figura clave que es la de orientadora educativa. De eso se ocupa Rocío. Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Cuéntame cuál es tu papel aquí, fundamental, estábamos diciendo. Bueno, al final es acompañar un poco a los adolescentes y a los jóvenes que están en momentos de muchas dudas, como tú has bien dicho, hay una oferta educativa muy amplia. Entonces, pues bueno, les damos sobre todo ánimos y herramientas para que sepan dónde buscar, qué opciones hay, que se centren sobre todo también en hacer mucho lo que les gusta y que poco a poco pues vayan avanzando en su vida profesional. Han pasado ya unas horas desde el inicio de esta feria, ha recorrido ya muchos stands, como por ejemplo el de Radio Televisión Española Instituto, preguntando también, bueno, pues qué se puede estudiar, cuáles son las ofertas de aquí. Claro, sí, al final aquí es muy buen sitio porque pueden encontrar distintos stands donde tienen toda la información para poder llegar a donde quieren. Bueno, pues la figura de Rocío es clave aquí en la feria, pero también están ayudando, gracias Rocío, vamos a seguir avanzando, están ayudando nuestros compañeros de aquí del instituto. Antes he dejado hablando con Tamara a Miriam y a Julia, las voy a buscar porque están aquí. Estaban preguntándole a Tamara pues dudas sobre, pues sobre lo que se oferta en el instituto. Chicas, estoy interrumpiendo. Hola. Miriam. Julia, sí, contadme qué queréis estudiar, en qué estabais interesados. Pues yo estoy interesada en periodismo, en lo que sale en la tele y como que cuentan las cosas, siempre me ha interesado mucho desde bien pequeñita. Estás saliendo en la tele ahora. Me parece muy fuerte esto, ¿vale? Primer contacto. Uy, qué fuerte, me siento, no sé, famosa. Formáis el equipo perfecto porque, Miriam, tú quieres estar delante de las cámaras o de los micros, pero Julia quiere estar al otro lado. Sí, yo estoy interesada en audiovisual, dirección y todo eso. La cámara también me gusta mucho. Pues venid conmigo, porque si algo tiene el Instituto de Radio y Televisión Española es el contacto directo con este oficio, con el que nos encontramos con otros compañeros de la casa, ya lo veis. Vamos a preguntarles, hola compañeros, ¿cómo estáis? Os traigo en vuestro ámbito una posible futura alumna del instituto, es Julia. Os la voy a dejar por aquí para que ella vaya sabiendo qué es esto. Julia. Vale, gracias. Y yo me llevo a Miriam, porque no sé si lo han escuchado, claro que sí. Miriam quiere ser periodista y aquí hay que comenzar ya. Miriam, es todo tuyo y tienes que despedir esta conexión. Ay, no sé hacer esto. Claro, pues sabes, claro que sí. Tú tienes madera seguramente de periodista. Bueno, que sigan viendo, que mola mucho esto y no sé, que cuando estudie ya me haré mejor en esto. Aquí en el instituto vas a tener, si eres una futura alumna, la ayuda y todas las claves para enfrentarte a esto, a estar delante de las cámaras. Sí. Aquí te esperamos. Más de una decena de producciones relacionadas con las Islas Canarias participan en el Festival de Cine de Málaga, entre ellas El mapa para tocarte, el documental de la cineasta de La Palma, Mercedes Afonso. Es una obra muy personal sobre la vida junto a su hijo Aira, desaparecido desde hace 22 días. La directora no ha podido acudir al estreno y permanece en la isla pendiente de su búsqueda. Mercedes Afonso y el pequeño Irán comparten reflexiones. Tienes que dar tuyo interior. Lo que la gente vea tuyo es falso. Es un fragmento del mapa para tocarte. La cineasta palmera estrena esta noche en el Festival de Málaga una historia íntima sobre el camino recorrido con su hijo diagnosticado de TEA y PANTAS. La historia se entrelaza con el paisaje volcánico de La Palma y la experiencia de sus vecinos. Son 12 años de vida recogido mayoritariamente con móvil, poniendo foco en los procesos que ha vivido mi hijo Airán desde su infancia, desde los 9 años. La película nace con el objetivo de ayudar a otras familias. Esta película nace de la necesidad de poder transmitir a otras familias la experiencia vivida y lo aprendido en estos infiernos que hemos vivido durante muchos años. Un relato íntimo que nos habla de resistencia, amor y convivencia. La Agencia Internacional de la Energía saca al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, una cifra histórica,
180 millones se liberaron durante la invasión de Ucrania. Es su respuesta a la volatilidad de los mercados disparados desde el inicio de la guerra en Irak. I think they've been very bad. Very bad. Not good at all. Maybe we may cut off trade with Spain. Puede que corte todo el comercio con España, es lo que ha dicho esta tarde Donald Trump, que vuelve a amenazar a nuestro país. Asegura que España no está cooperando en la guerra contra Irán, insiste en que lo está haciendo, dice, realmente mal. Estados Unidos asegura que ha destruido casi todos los barcos iraníes, unos 60, que ponen minas en el estrecho de Hormuz. Esto después de que Irán amenazara con bloquearlo. Por este paso que une el Golfo Pérsico con el Índico circula el 20% del petróleo mundial. 3 cargueros internacionales han sido atacados en las últimas horas. El bloqueo de este paso puede generar una crisis energética mundial. Más de 2.000 muertos deja ya la guerra en Oriente Medio. Solo en el Líbano han fallecido 600 personas, la mayoría civiles, y los desplazados superan los 800.000. Israel insiste en que no se detendrá hasta desarmar a Hezbollah. En Irán también continúan los bombardeos. Su régimen contesta lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región. La mayoría interceptados con éxito. Y este es el momento de nuestro país en el que la policía traslada a comisaría al detenido por causar el incendio en el que han muerto 3 mujeres en Miranda de Ebro, en Burgos. El detenido es la expareja de una de las víctimas. La delegación del gobierno confirma que se trata de un caso de violencia de género. La Guardia Civil encuentra restos óseos en la vivienda que estaban registrando de los 2 investigados por la desaparición hace casi una década de Francisca Cadena, en Hornachos, en Badajoz. Ha podido saber Radio Televisión Española los investigados, los hermanos de la localidad, que estarían detenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el precio del petróleo se ha disparado. Los 32 países que forman la Agencia Internacional de Energía han decidido de manera unánime liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para estabilizar su precio. Nunca antes la Agencia Internacional de Energía había liberado tanto crudo de las reservas estratégicas como el anunciado ahora por el conflicto en Oriente Medio. 400 millones de barriles anunciados por el director de la agencia son más del doble en comparación con los 180 acordados tras la invasión rusa de Ucrania, que hasta ahora marcaban la mayor liberación. Desde el inicio de la guerra, el precio del petróleo ha llegado a aumentar más de un 25% y en los últimos días ha registrado grandes oscilaciones entre los 80 y los 120 dólares. Tras el anuncio de este miércoles, su precio ha subido un 5% para situarse en el entorno de los 92 dólares. Según los expertos, la medida tiene sentido siempre y cuando el conflicto se resuelva pronto. Las reservas no van a solucionar el problema si, por ejemplo, permanece cerrado el estrecho de Hormuz. Pero el régimen iraní parece que no lo pondrá fácil. Desde el mando militar advierten, su intención es llevar el crudo hasta los 200 dólares por barril mediante el bloqueo del estrecho de Hormuz. La Unión Europea aboga por poner límites en el precio, tal y como han defendido la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo en una reunión del G7. Está por ver el efecto que la decisión de la Agencia Internacional tiene en el precio del petróleo y en el de los combustibles. En España, los carburantes no han parado de subir cada día y en algunas gasolineras han llegado a superar los 2 euros por litro. Irán no tiene la capacidad militar de Estados Unidos, pero cuenta con un arma muy poderosa, la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, por el que pasa 1/5 parte del crudo mundial. En las últimas horas, 3 cargueros han sido atacados en este paso o cerca de él. Trump dice además haber destruido casi todos los barcos iraníes encargados de colocar minas. Después de 11 días de guerra, el estrecho de Hormuz se ha convertido aún más en epicentro de las hostilidades. 3 cargueros internacionales han sido atacados, entre ellos este con bandera tailandesa frente a las costas de Omán. De momento nadie parece ceder. El régimen iraní ha advertido de que no dejará pasar un solo litro de petróleo por el estrecho que tenga como destino Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier barco que pertenezca a estos 2 países serán considerados objetivos legítimos.
El posible minado del estrecho preocupa a Estados Unidos, que afirma haber hundido 16 barcos iraníes que iban a colocar minas. Trump niega que Irán lo haya logrado. Destruimos casi todos sus barcos minadores, ha dicho el presidente, que destaca que la capacidad militar de Irán se ha reducido a cero, algo que el homólogo francés niega. En una reunión por videoconferencia con los líderes del G7, Macron ha añadido que tampoco hay constancia de que Ormuz haya sido minado por Teherán. Los ataques israelíes han sido una vez más sobre el Líbano. Nos vamos hasta la capital, Beirut. Víctor García Guerrero, este país insiste en que sufre una guerra que no ha elegido y que todavía durará. Bueno, lo dice exactamente su ministro de Exteriores, ¿no? Que es una parte del país, porque no todo el Líbano piensa lo mismo. Hay otra que considera que hay que resistir a lo que considera que es una agresión de Israel. Pero desde luego el gobierno del Líbano entiende que no ha elegido entrar en esta guerra en la que están participando directamente Israel y Hezbollah, pero que paga la población civil. Y acabamos de comprobarlo aquí en Beirut, como hace unos muy pocos minutos, creo que podemos ver las imágenes que me acompañan en esta conexión, Israel ha lanzado al menos una bomba sobre uno de los barrios del sur de la capital, en Dahia. Hemos visto cómo se producía la detonación y se generaba una gran nube de humo negro que se distingue a pesar de la oscuridad. Esto es constante, diario, aquí en la capital del Líbano. Ataques contra el feudo de Hezbollah, el movimiento chií que planta cara a Israel y que colabora con Irán en el hostigamiento al enemigo en común. Lo que ocurre es que Israel no está dispuesto a aceptar lo que dice el gobierno, que habla de una posibilidad de hablar directamente entre las capitales, entre Beirut y Tel Aviv, porque dice Israel a través de sus portavoces militares que están dispuestos a seguir la guerra, no solamente con Irán todo el tiempo que haga falta, sino también con el Líbano, como comprobamos aquí diariamente. Esa ofensiva israelí en el Líbano ha causado más de 630 muertos y más de 800.000 refugiados, una crisis humanitaria que el gobierno libanés denuncia sin éxito.